Me recomendaron ver la película de La vida de Chuck y no quise hacerlo sin leer primero el cuento porque ya me pasó con El gato pardo, cuando me recomendaron la serie y uno de ustedes me pidió que hablara del libro y fue catastrófico, pero logro desbloqueado. Aquí les dejo el enlace. Me cuesta mucho trabajo separar las ideas del productor de una serie o película con la intención del autor, porque la magia de un libro está en lo que nos provoca. Hace poco les platiqué de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, una novela que a mí me llegó profundamente y a muchos les pareció una sátira. Honestamente, sigo sin entender por qué. Los escritores sabemos que algunas veces nuestra intención no llega como deseamos porque cuando nuestra mente conecta con una historia, nace un mundo de imágenes y emociones que desarrollamos desde nuestra propia historia. La vida de Chuck parte de esta premisa. Hoy los invito a leer desde una percepción distinta a la que tuvieron los productores cuando filmaron esta gran película. ¿Empezamos? Leí La vida de Chuck en versión electrónica y como forma parte de una antología, no puse atención a cuántas páginas iba a leer. Esta es la primera vez que termino una historia sin saber que había terminado. Así que, cuando di vuelta a la página y descubrí que no había más porque iniciaba otro cuento, me quedé helada y en blanco. Me enojó que Stephen King, autor de este relato, me llevara al clímax e inmediatamente después me empujara al vacío, sin aviso ni contención. Cerré el libro, respiré y unos minutos después me cayeron los 20. En ese momento dije, necesito ver la película y me pareció bellísima. Así que no voy a hacer una comparación. Lo único que puedo decirles es que la historia está creada en 3 actos y a mi parecer solamente el segundo cumple con la intención del autor. Si ya la vieron, déjenme su comentario porque a mí este cuento, La vida de Chuck, me pareció un relato profundamente emocional y la película no tanto. Son 3 capítulos que van del presente al pasado. El primero se titula Gracias, Chuck. Un profesor está en la típica reunión con padres de familia y no entiende por qué están más atentos al celular que a los reportes de sus hijos, sobre todo porque parece avecinarse el fin del mundo. Cuando este profesor sale del colegio, se topa con un tráfico espantoso y ve un espectacular que muestra la fotografía de un hombre joven en su escritorio sosteniendo una pluma y sonriendo. Por encima se lee Charles Krantz y debajo 39 magníficos años. Gracias, Chuck. El profesor se pregunta quién es Chuck y supone que este es un reconocimiento para alguien que va a jubilarse y que debieron usar una foto vieja porque es imposible que este hombre de pelo negro y bien peinado haya dedicado casi 40 años a su vida laboral. Más tarde, prende la tele para distraerse con una de sus series favoritas como Breaking Bad. Pero no hay internet y los 2 únicos canales que se ven anuncian nada más y nada menos que a Chuck. A la mañana siguiente, descubre que sus vecinos que salieron a trabajar están regresando. Ellos le explican que los caminos están destruidos, no hay paso, el tráfico está parado. Han recorrido no sé cuántos kilómetros y se ven cansados y afligidos. El profesor se pregunta si este podría ser el fin y no quiere estar solo. Se dirige a casa de su ex esposa y en el camino se encuentra con diferentes personajes, todos ellos con nombre, apellido y una historia que contar. En este pasaje llegamos a sentir una desolación brutal. Leemos, hemos recorrido las 5 etapas del dolor. ¿No te das cuenta? Ahora hemos llegado a la última, la aceptación. El profesor se pregunta si el mundo tiene que jubilarse junto con ese tal Chuck, que para entonces ya se anuncia en bancas, ventanas, balcones espectaculares y en el cielo. En la segunda parte, Músicos callejeros, vemos a Chuck en su mejor momento. Leemos una escena de baile que es maravillosa, en mi opinión. Aquí es donde la película sí cumple con la intención de la obra. Chuck viaja a una convención y caminando rumbo a su hotel escucha el ritmo de una batería que lo atrapa. Se detiene y comienza a moverse al son de los tambores. Un centenar de personas le aplauden. Chuck se acerca a una joven, la invita a bailar y los 3, el músico, la mujer y Chuck, se sincronizan en una conversación musical perfecta entre diferentes ritmos que conectan con una emoción pura. Viajamos a diferentes épocas, desde Jennifer Beals en Flashdance
hasta personajes emblemáticos como Fred Astaire y Gene Kelly. Cuando Chuck dimensiona el éxito que tiene, le preocupa por un momento viralizarse y que su esposa lo vea con otra mujer, pero recuerda que una de sus grandes pasiones es el baile y que no hay nada de malo en vivir un momento de grandeza. Además, reconoce que es lo mejor que le ha pasado en mucho tiempo. En el tercer capítulo, Contengo multitudes, leemos la infancia de Chuck. Quedó huérfano muy joven y creció con sus abuelos en una casa victoriana que tiene un ático cerrado con llave. Su abuela le enseña a bailar y le contagia el amor por la lectura, sobre todo por las novelas de misterio. A los 11 años ya había devorado todas las novelas de Agatha Christie. Cuando los abuelos mueren, se arma de valor y sube al ático. Su abuelo le había platicado algunas historias de terror e incluso le pidió que nunca quitara el candado que estaba en la puerta. Conforme leemos, podemos imaginar lo que viene, pero no queremos que venga. Este es un capítulo que nos genera tristeza y miedo, e inmediatamente después un gran vacío. Cito: no creo que cuando muere un hombre arda solo una biblioteca. Creo que queda en ruinas todo un mundo, el mundo que esa persona conocía. El rey del terror, Stephen King, nació en 1947 y publicó esta historia en el 2020. Fue menospreciado durante muchos años por el mundo académico, que lo consideraba un autor comercial. La vida de Chuck está colmada de propaganda, tiendas, marcas, electrónicos, series, películas, discos, todo lo que se puedan imaginar. A mi parecer, una burla a lo que él considera pedantería intelectual. Este programa me lo pidió Guille Elizondo. Ella es tanatóloga y hace poco nos recomendó hacer un ejercicio, escribir cómo nos gustaría ser recordados. Mi preciosa Guille, la vida de Chuck es una historia íntimamente ligada a su autor y, muy probablemente, la forma como él quiere ser recordado. Aquí reside la belleza de esta historia. Jorge Hernández, este programa también va para ti, con todo mi cariño. Mi querido Ángel, hoy no hay trivia. Ya les debía este programa. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Compartan el programa y ayúdenme para que esta comunidad siga creciendo. Ahora díganme si han leído a este gran escritor. Soy Ina Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.